Hemos estado por semanas viendo una serie de estudios acerca de manifiestas son las obras de la carne. Estamos finalizando ya esta serie de estudios y quiero que miremos un poco cómo se marca ese, esa enseñanza dentro del contexto de Gálatas, dentro del mensaje de Gálatas y a la vez de la Biblia. Gálatas, el libro de Gálatas, la carta de Pablo a los Gálatas, tiene ¿cuántos capítulos? 3, 4, 5, 6 capítulos. 6 capítulos. Esos 6 capítulos podemos dividirlos en 3 secciones, en 3 partes. Gálatas capítulo 1 y Gálatas capítulo 2 nos habla de la defensa del evangelio, que el evangelio proviene de Dios. Ese era un ataque contra el evangelio porque se veía como si proveyera de Pablo, porque los judaizantes, o sea, los judíos que venían a la fe, a creer en Jesús, pero que querían sumar al evangelio la obligación para tener la salvación de circuncidar a los nuevos creyentes, de que cumplieran la ley los nuevos creyentes. O sea, la salvación viene por Cristo, pero también hay que circuncidarse para tener la salvación. Entonces, esa combinación sucia del evangelio puro con otras cosas, esa combinación torcida fue la que atacó Pablo en el libro de Gálatas. Cuando usted comienza a leer el libro de Gálatas capítulo 1, no ve a Pablo contento y feliz y dichoso, usted ve a Pablo molesto. Esto no se puede permitir. Y lo ve usted en Gálatas capítulo 1, versículo 6. Decíamos, dividimos a Gálatas en 3 secciones. Gálatas capítulo 1 y 2 habla de la defensa del evangelio que proviene de Dios. Gálatas 3 y 4, la base doctrinal del evangelio. Y Gálatas 5 y 6, el evangelio en el diario vivir. 3 secciones, capítulo 1 y 2. La defensa del evangelio proviene de Dios, capítulo 3 y 4. La base doctrinal del evangelio, en capítulo 5 y 6, el evangelio en el diario vivir. En la primera sección, capítulo 1, versículo 6, Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. Y miren la frase que utiliza: y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y nosotros debemos como iglesia cuidar la pureza del evangelio. Los nuevos creyentes deben ser enseñados en la pureza del evangelio. Nuestros hijos deben ser enseñados en la pureza del evangelio. Y la pureza es que la salvación tiene como base la obra de Cristo y nada más. Es 100% obra divina, 0% obra humana. Y es esa defensa del evangelio que, entre otras cosas, Pablo comienza a hablar de su ministerio, porque su ministerio es atacado. Entonces él debe defender su ministerio, porque la enseñanza preciso del ministerio del apóstol Pablo es ese, el evangelio de la gracia. Y si atacan su ministerio, entonces es porque quieren atacar también aquella enseñanza que no proviene de Pablo, no surge de Pablo. El evangelio surge del corazón de Dios. Y por eso usted ve en capítulo 1, hablando del ministerio, capítulo 2, versículo 1, después, pasados 14 años, subí a Jerusalén con Bernabé, contando cómo fue su desarrollo ministerial, cómo Dios lo llamó, cómo Dios lo colocó. Fue Dios. Y por lo tanto, si Dios lo colocó, la enseñanza que está dando no viene de él, viene de Dios. Cuando miramos a las personas como quienes de donde se origina la enseñanza, entonces eso pierde poder en nuestra vida. Cuando miramos al que está aquí de pie, compartiendo la palabra, como que eso que se está diciendo viene de él, no tiene mayor importancia.
Pero si lo vemos como que esa enseñanza viene de Dios, entonces sí vale la pena. Capítulo 1 y 2, decíamos que esa sección de Gálatas habla de la defensa del evangelio, que proviene de Dios, que se originó en Dios. ¿Sí? Es más, Corintios 15 dice que el evangelio es Cristo, ¿cierto? Ese es el evangelio que os hemos predicado, el cual hemos sido anunciados. Y dice Cristo 15, es 1 Corintios 15, versículo 1, 2 y 3, que Cristo murió conforme a las escrituras, que fue sepultado conforme a las escrituras y que resucitó. Ahí está. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, versículo 3, gracias, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que después dice, apareció, creo, versículo 5, que apareció a Cefa, después a los 12 y después a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y por último, dice Pablo, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último, de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces, el evangelio, más que sí tiene doctrina, el evangelio es vida, pero el evangelio es Jesucristo. Es Jesucristo. Y eso lo debemos de creer. Miren, a quien se escribió Gálatas no es a una iglesia, es a un grupo de iglesias, donde llegaron maestros judaizantes con enseñanzas que torcían, que pervertían el evangelio, y los creyentes estaban recibiéndolas. Y qué tristeza para el apóstol Pablo haber sembrado una cosa y ver cómo se estaba pervirtiendo aquello que se había dañado. También hoy se puede dañar aquello que Dios enseña, el evangelio puro de la gracia. Entonces, capítulo 3 y 4 dice la base doctrinal del evangelio. Y quiero que veamos Gálatas 3, versículo 6. 3, 6. Miren, la primera sección era capítulo 1, versículo 6. Segunda sección que habla de la base doctrinal del evangelio, 3, 6, para que se lo aprenda. 1, 6, 3, 6. Y la tercera sección estaremos viendo 5, 6. 3, 6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. La base sobre la cual descansa el evangelio es que Dios nos justifica a través, y ahí dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios nos justifica, la base de la justicia que Dios nos otorga es comienza por F y termina por E. Difícil, ¿cierto? Entonces, la fe. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, la justicia descansa sobre la fe, no sobre las obras. Las obras son posteriores. Abraham salió, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que Dios le dijo, salga, y salió. Y lo veíamos hoy en el devocional, hoy y ayer tal vez. ¿Por qué salió? Porque tuvo fe. O sea, la fe ocasionó las obras, pero Dios no le dio la justicia por las obras, sino por la fe. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, la base doctrinal del evangelio es descansa allí en la fe, y la fe soportada en la obra de Cristo en la cruz. Se quita la obra de Cristo, la fe cae en picada y se estrella, porque no hay donde descansar. Descansa la fe en la obra de Jesús. La base doctrinal del evangelio es la fe. Y
El último versículo, o sea, la tercera sección, el Evangelio en el diario vivir, está Gálatas 5:6. Dice, en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo. O sea, si usted es creyente y fue circuncidado, está bien. Para la salvación no tiene ningún valor. Está bien. Ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino ¿qué es lo que vale? ¿Qué es lo que vale? La fe que obra por el amor. Entonces veíamos que la justicia descansa, ¿en dónde? En la fe. Y la fe se sustenta en la obra de Cristo en la cruz. Ahora, 5 y 6 nos habla del Evangelio en el diario vivir. Si bien la salvación es por la fe, las obras deben seguir a la fe. Y es lo que está diciendo 5:6. Sino la fe que qué, que obra. ¿Sí ven? No una fe con los brazos amarrados, con los dedos cortados y una fe que es así, que no, una fe que obra, que se mueve, que se manifiesta, que dice, aquí estoy, vivo, no muerto. Una fe que se manifiesta evidentemente. Es palpable que es un genuino hijo de Dios. Entonces, una fe que obra. Entonces, de alguna manera podemos decir, ¿qué palabra he repetido en las 3 secciones, capítulo 1 y 2, capítulo 3 y 4, capítulo 5 y 6 de Gálatas? Sí, pero escuchen esto. Primera sección, la defensa del evangelio proviene de Dios. Segunda sección, la base doctrinal del evangelio. Tercera sección, el evangelio en el diario vivir. Evangelio, ¿cierto? Parece ser que uno de los temas principales o el tema principal del libro de Gálatas es, y decíamos que el evangelio es ¿quién? Ahora, pensemos, estamos viendo el contexto de Gálatas. Pensemos en el contexto de Génesis, Apocalipsis. ¿Cuál es el mensaje de Génesis, Apocalipsis? El evangelio. Si pensamos en una persona, ¿cuál es la persona mencionada desde Génesis, Apocalipsis? ¿De quién se habla? De Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Adán y Eva pecaron, ¿de quién se habla ahí? De la simiente, ¿cierto? En la simiente de la mujer, ahí está hablando de Cristo. Y luego capítulo 22 de Apocalipsis, ¿qué dice? Ven, Señor Jesús. Entonces Génesis 3, es más, Génesis 1 dice, hagamos al hombre. ¿Quién está involucrado ahí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Capítulo 3, Génesis, habla del Señor Jesucristo, la simiente de la mujer. Y capítulo 22 de Apocalipsis habla de ven, Señor Jesús. ¿Cuál es el tema de la Biblia? Entonces, si ven cómo todo tiene armonía, cómo todo encaja, y encaja no por coincidencia, sino porque el autor de Génesis es el mismo autor de Apocalipsis, es el autor de Gálatas. La enseñanza sigue una misma línea a través de toda la Biblia. No se contradice, armoniza. Una cosa que vemos en Ezequiel y luego lo vemos en Mateo, complementa, no contradice. Entonces, el Evangelio, la pureza del Evangelio y el vivir de acuerdo al Evangelio. Estamos viviendo de acuerdo al Evangelio, es lo que dice el capítulo 5 donde hemos estado leyendo, manifiestas son las obras de la carne, que son
que son adulterio, fornicación, adulterio, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, envidias, disensiones, herejías. Bueno, acerca de las cuales os amonesto, vamos a leer ese versículo 5:21, Gálatas. Dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si miran cómo ese versículo, si lo colocamos en el contexto más amplio de la Biblia, encaja. O sea, está perfecto ahí. Entonces, un verdadero creyente, mire la palabra aquí clave. ¿Cuál es la palabra clave en el versículo 21 terminando? La palabra clave es los que practican tales cosas, porque podemos caer en un pecado, pero lo que no debe pasar en un creyente verdadero es la práctica de un pecado. Es esa acción continua, una acción sin arrepentimiento, sin carga en el corazón. Parece que el Espíritu Santo, si estuviera, está amordazado, porque esa persona no siente. Los que practican tales cosas, tal vez, quizás, de pronto, no heredarán el reino de Dios. Entonces está diciendo, si usted es creyente, si usted ha sido salvado por el evangelio puro de la gracia, usted debe comportarse de acuerdo a esa verdad, como uno que ha sido salvado por el evangelio. El evangelio es la última parte de Gálatas, el evangelio en el diario vivir. ¿Cómo estamos respondiendo nosotros al evangelio de hoy? Los demás cuando nos ven pueden decir, uy, sí, de verdad ese, pues, no será perfecto o no será perfecta, pero realmente sí, se ve que algo pasó en él, algo sucedió, algo no es el mismo de antes o no es la misma de antes. O cuando nos miran dirán, ah, nah, va a esa iglesia y es peor que antes. Antes era malo, ahorita es perverso. Sí, qué tristeza, ¿cierto? ¿Cómo estamos viviendo ese evangelio? Llegamos entonces al final de esta serie de mensajes acerca de manifiestas, son las obras de la carne, donde Dios quiere abrirnos los ojos de lo que es el mundo. ¿Qué hay en el mundo? Que hay cosas que vimos que uno dice, uy, tremendo. ¿Qué vimos a través de esos mensajes? Adulterio, fornicación, hechicerías, vimos homicidios, borracheras, orgías. Cosas así menciona la palabra de Dios como diciéndole, vea, esto está presente en el mundo. Cuidado, usted puede caer en esto, pero usted tiene el poder porque usted tiene el Espíritu de Dios en su vida para no caer en esos pecados. Pero los hay, en el mundo los va a encontrar. Usted puede tener en algún momento una tentación hacia esos pecados, pero usted tiene el poder para decirle no a ese pecado. Y más aún, no a la práctica del pecado. Porque el creyente no es uno que anda en la práctica del pecado. Vamos a orar. Dios, qué palabra es la tuya tan perfecta, como todo encaja, como es tan preciosa, como armoniza, como algo que leemos en Génesis, escrito hace tantos años, hace miles de años, y lo comparamos con algo de Mateo, Lucas, o Hechos, o Romanos, y como todo es
cómo encaja, cómo se arma la verdad de Dios mostrada una parte allí y otra parte acá, y cómo nos muestra ese Dios verdadero, ese Dios real, ese Dios que quiere verse reflejado en los que viven el Evangelio. Ese Dios que no quiere ser opacado por aquellos que se dicen ser creyentes, pero viven como mundanos. Por eso es que se dicen ser creyentes, pero viven practicando las obras de la carne. Señor, estamos en un mundo donde hay adulterio, estamos en un mundo donde hay orgías, estamos en un mundo donde hay borracheras, donde hay hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Y podemos caer en esos pecados y rogamos, Señor, que nos guardes, que nos des sensibilidad espiritual, que si aún estamos cayendo en este momento en un pecado, nos ayude, Señor, y nos a levantarnos, a ser sensibles al Espíritu, a no persistir, a no ser obstinados en el pecado y a mostrar que Dios es algo distinto a través de nuestras vidas, que somos distintos, no porque nosotros podemos, sino porque Dios puede en nosotros. Y a este mundo perdido avisar y anunciar que hay un evangelio puro y verdadero que aún persiste en llamar al pecador a venir a él. Pero ellos, ¿cómo escucharán si cuando ven a la iglesia ven a personas que practican el pecado como ellos? Dios, ayúdanos y guárdanos. Y que la iglesia tuya, Señor, esta iglesia tuya, persista en guardar aquella pureza del evangelio que debe ser cuidada por todas las edades hasta que tú vengas, por todas las generaciones hasta que tú vengas. En el nombre del Señor Jesús. Amén.